Lo que sucedió después destruiría 2 carreras policiales, enviaría ondas de choque a través del sistema de justicia y demostraría que incluso aquellos que visten las togas de la justicia no son inmunes a las formas más desagradables de prejuicio. Las imágenes de la cámara corporal de esa mañana de martes acumularían más de 25 millones de visitas, provocarían audiencias en el Congreso y resultarían en las sanciones más duras jamás impuestas por perfilación racial en la historia de su estado. La jueza Patricia Williams no era un objetivo cualquiera. A sus 52 años había pasado la última década como jueza federal nombrada por el propio presidente. Antes de eso, sirvió 8 años como fiscal de distrito, procesando algunos de los casos criminales más complejos de la región. Su reputación era intachable. Su historial en el tribunal era respetado por abogados de ambos lados de la sala. Vivía tranquilamente en un vecindario de alto nivel. Conducía un sedán modesto y era conocida por sus vecinos como la mujer que organizaba la fiesta anual de la cuadra y ayudaba a los residentes mayores con sus compras. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. La jueza Williams se había despertado temprano. Había salido a su caminata habitual por las calles arboladas de su subdivisión y regresó a casa para prepararse para el trabajo. Vivía en una hermosa casa colonial que había comprado 3 años antes, completa con un césped cuidado y parterres de flores que ella misma atendía los fines de semana. Nada en su rutina sugería drama o confrontación. Exactamente a las 7:23 de la mañana, los oficiales Daniel Reeves y Marcus Thompson entraron en su entrada. Respondían a lo que afirmaban que era un informe de persona sospechosa. Alguien supuestamente había llamado sobre una mujer negra que no pertenecía al vecindario. Alguien que había sido vista entrando y saliendo de la casa a horas extrañas. El problema era que nunca se había hecho tal llamada. Lo que realmente sucedió fue esto. El oficial Reeves había estado conduciendo por el vecindario de lujo en una patrulla de rutina cuando vio a la jueza Williams regresando de su caminata matutina. Algo en ver a una mujer negra exitosa, vestida con ropa deportiva, claramente cómoda en esta zona acomodada, activó algo en su mente. Transmitió por radio a su compañero Thompson una historia fabricada sobre un informe de persona sospechosa y solicitó refuerzos. Esta decisión resultaría ser el error más costoso de sus carreras. La jueza Williams abrió la puerta de su casa todavía con su bata de seda, con una taza de café en la mano. Esperaba ver a un vecino o quizás a un repartidor. En cambio, se encontró cara a cara con 2 oficiales de policía uniformados, ambos con las manos apoyadas en sus cinturones en una postura agresiva. El oficial Reeves exigió inmediatamente saber quién era y qué estaba haciendo en la casa. La jueza Williams, confundida pero manteniendo la compostura, preguntó si había algún tipo de problema. Reeves ignoró su pregunta y repitió su exigencia de identificación. Cuando preguntó por qué estaban en su puerta, Thompson dio un paso adelante y dijo que habían recibido informes sobre actividad sospechosa en esa dirección. Aquí es donde la jueza Williams tomó una decisión que resultaría brillante. En lugar de revelar inmediatamente su posición como jueza federal, decidió ver cómo tratarían estos oficiales a alguien a quien percibían como sin poder ni estatus. Ella les dijo con calma que esa era su casa y preguntó qué actividad sospechosa específica se había informado. Los oficiales no pudieron proporcionar detalles porque no había habido ningún informe real. Reeves tartamudeó algo sobre alguien que no pertenecía al vecindario.
Thompson agregó que necesitaban verificar que tuviera derecho a estar allí. Cuando la jueza Williams preguntó si tenían una orden o alguna autoridad legal para exigir la entrada a su casa, ambos oficiales se pusieron visiblemente agitados. El oficial Reeves le dijo que su actitud era sospechosa y que los ciudadanos cooperativos no harían tantas preguntas. Thompson le advirtió que la obstrucción podría llevar al arresto. La jueza Williams permaneció tranquila pero firme, declarando que simplemente estaba ejerciendo sus derechos constitucionales en su propia casa. Fue entonces cuando el oficial Reeves cometió su segundo error catastrófico. Empujó a la jueza Williams y entró en su casa sin permiso, alegando que necesitaba buscar a otros ocupantes. Thompson lo siguió. Ambos oficiales ahora ilegalmente dentro de la residencia privada de una jueza federal. La jueza Williams no se resistió, pero declaró claramente que estaban entrando sin consentimiento y sin orden judicial. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. En el momento en que salió la cámara, el oficial Reeves explotó. Exigió que dejara de grabar inmediatamente. Cuando ella se negó, él agarró su teléfono. Lo que estos oficiales no sabían era que la jueza Williams había instalado un sistema de seguridad de alta gama solo 6 meses antes. Cada ángulo de su porche delantero, sala de estar y cocina estaba siendo grabado en alta definición con audio cristalino. Cada entrada ilegal, cada violación de sus derechos, cada palabra que pronunciaron estaba siendo capturada y cargada automáticamente en almacenamiento en la nube. Las imágenes mostrarían más tarde al oficial Reeves arrebatándole el teléfono de las manos a la jueza Williams y arrojándolo por la habitación. Mostrarían a Thompson registrando sus pertenencias personales sin justificación legal alguna. Capturarían cómo le exigían que demostrara que vivía allí mientras estaban ilegalmente en su propia sala de estar. Pero las imágenes más dañinas aún estaban por llegar. Cuando la jueza Williams pidió sus números de placa y el nombre de su supervisor, el oficial Reeves perdió el control por completo. Los insultos raciales que salieron de su boca a continuación acabarían con su carrera y lo pondrían en una prisión federal. Thompson, en lugar de detener a su compañero, se unió con sus propios comentarios asquerosos sobre personas que no sabían su lugar. Le dijeron que las casas elegantes y los vecindarios caros no eran para gente como ella. Dijeron que probablemente estaba traficando drogas o prostituyéndose para pagar la hipoteca. Usaron un lenguaje tan vil y odioso que cuando las imágenes se reprodujeron finalmente en el tribunal, varios miembros del jurado retrocedieron visiblemente. La jueza Williams soportó este abuso durante casi 20 minutos, documentándolo todo mientras mantenía una compostura notable. Nunca levantó la voz ni respondió con ira. Simplemente repitió sus solicitudes de sus números de placa e información de contacto del supervisor. Cuando los oficiales finalmente terminaron su búsqueda ilegal y no encontraron nada porque no había nada que encontrar, se prepararon para irse. Pero el oficial Reeves no había terminado. Le dijo a la jueza Williams que si alguna vez la volvía a ver en ese vecindario, sería arrestada por allanamiento de morada. Dijo que se contactaría al propietario, quien quiera que fuera, y se le informaría sobre la mujer negra sospechosa que intentaba entrar a su casa. Fue entonces cuando la jueza Williams finalmente reveló quién era. Caminó hasta su estudio en casa, recuperó sus credenciales judiciales y las colocó sobre la mesa de centro frente a ambos oficiales.
La mirada en sus rostros cuando se dieron cuenta de que acababan de pasar 20 minutos acosando racialmente a una jueza federal en su propia casa se volvería legendaria entre los círculos de capacitación de aplicación de la ley. El oficial Reeves se puso pálido. El oficial Thompson comenzó a retroceder hacia la puerta. Ambos hombres de repente se encontraron incapaces de hablar. La jueza Williams les informó con calma que todo lo que acababan de hacer estaba grabado, que habían violado múltiples leyes federales y que presentaría quejas ante todas las autoridades pertinentes antes de que terminara el día. ¿Alguna vez has visto el mundo entero de alguien colapsar en tiempo real? Deja un comentario si has presenciado un momento así. Los oficiales prácticamente salieron corriendo de su casa, pero el daño ya estaba hecho. 23 minutos de imágenes que mostraban a 2 oficiales de policía cometiendo múltiples delitos graves contra una jueza federal. La evidencia era irrefutable, las violaciones eran claras y las consecuencias serían rápidas y devastadoras. Pero la jueza Williams apenas estaba comenzando. Apenas comenzando. A los 30 minutos de que los oficiales abandonaran su propiedad, la jueza Williams estaba al teléfono con el FBI. Como jueza federal, tenía acceso directo a la División de Derechos Civiles del Bureau, y tomaron su llamada de inmediato. Proporcionó un relato preliminar de lo ocurrido y les informó que tenía pruebas de video exhaustivas de múltiples delitos federales. La agente del FBI que tomó su llamada fue la agente especial María Santos, una veterana de 20 años especializada en casos de mala conducta policial. Santos había procesado docenas de violaciones de derechos civiles, pero nunca había oído hablar de algo así. 2 oficiales de policía locales acababan de cometer delitos federales contra una jueza federal en ejercicio en su propia casa, y todo estaba capturado en video. La agente Santos llegó a la casa de la jueza Williams en 2 horas, acompañada por un especialista técnico y un fiscal de derechos civiles. Pasaron 4 horas revisando las imágenes de seguridad, tomando declaraciones detalladas y documentando cada aspecto del incidente. El fiscal, David Chen, no dejaba de negar con la cabeza mientras veía el video. En sus 15 años procesando mala conducta policial, rara vez había visto evidencia tan clara o violaciones tan flagrantes. Mientras tanto, los oficiales Reeves y Thompson regresaron a su precinto en estado de pánico. Sabían que habían cometido un error catastrófico, pero no estaban seguros de cuán catastrófico hasta que comenzaron a investigar exactamente quién era la jueza Patricia Williams. Lo que descubrieron empeoró infinitamente su situación. La jueza Williams no era solo una jueza federal cualquiera. Era la jueza principal del Tribunal de Distrito Federal, lo que significaba que supervisaba todos los casos penales federales en la región. Había presidido cientos de casos de mala conducta policial durante su mandato. Había sentenciado a oficiales corruptos, aprobado órdenes de registro y dictaminado sobre violaciones constitucionales. Su conocimiento de la ley federal era enciclopédico, y su reputación de imparcialidad solo era igualada por su reputación de ser absolutamente implacable en lo que respecta a las violaciones constitucionales. El oficial Reeves se reportó enfermo por el resto de la semana. El oficial Thompson solicitó tiempo de vacaciones de emergencia. Ambos hombres contrataron abogados con dinero que no tenían, esperando desesperadamente poder contener de alguna manera el daño. No pudieron. Para el jueves por la mañana, la historia se había difundido a nivel nacional.
Una jueza federal había sido objeto de perfilación racial y registrada ilegalmente en su propia casa por oficiales de policía locales. Las imágenes de video que la jueza Williams había autorizado para su difusión se estaban transmitiendo en todas las principales cadenas de noticias. Expertos legales lo calificaron como uno de los casos de mala conducta policial más claros jamás registrados. El jefe de policía, Robert Martínez, convocó una conferencia de prensa de emergencia esa misma tarde. Anunció que ambos oficiales habían sido suspendidos sin goce de sueldo en espera de una investigación completa. Llamó a sus acciones inexcusables y prometió que el departamento cooperaría plenamente con las autoridades federales. Pero sus palabras sonaron huecas ante un público que había escuchado promesas similares innumerables veces antes. Lo que hizo que este caso fuera diferente no fue solo la clara evidencia o la víctima de alto perfil. Fue lo que sucedió a continuación lo que enviaría ondas de choque a través de las fuerzas del orden a nivel nacional. El Buró Federal de Investigaciones no solo investigó el incidente, lanzaron una revisión exhaustiva de las prácticas de todo el departamento de policía. Citó registros de los últimos 5 años. Entrevistaron a docenas de oficiales y civiles. Analizaron patrones de arresto, archivos de quejas y comunicaciones internas. Lo que encontraron fue un patrón de perfilación racial que iba mucho más allá de 2 oficiales díscolos. Los datos revelaron que los residentes negros en vecindarios acomodados eran detenidos e interrogados a tasas 17 veces superiores a las de los residentes blancos. Correos electrónicos internos mostraban a supervisores bromeando sobre que ciertos tipos de personas no pertenecían a áreas agradables. Los materiales de capacitación contenían lenguaje codificado que esencialmente enseñaba a los oficiales a ver a los ciudadanos negros exitosos como inherentemente sospechosos. El oficial Reeves, resultó, tenía un historial durante los últimos 3 años. Había recibido 12 quejas por perfilación racial. Todas habían sido desestimadas o resultaron en medidas disciplinarias menores, como advertencias verbales. Una queja provino de un neurocirujano negro que había sido detenido mientras corría en su propio vecindario. Otra provino de una familia negra a la que se le había interrogado mientras cargaba comestibles en su coche fuera de su propia casa. El historial del oficial Thompson era igualmente preocupante. 9 quejas en 4 años, todas siguiendo el mismo patrón. Ambos oficiales habían sido protegidos por un sistema que priorizaba la lealtad sobre la rendición de cuentas, y ahora ese sistema estaba a punto de colapsar. El gran jurado federal se convocó en menos de 3 semanas, la mayor celeridad en la historia del distrito. 18 ciudadanos escucharon el testimonio de la jueza Williams, revisaron las imágenes de seguridad y escucharon a expertos explicar exactamente qué leyes federales habían sido violadas. La deliberación duró menos de 4 horas. Las acusaciones fueron devastadoras. El oficial Reeves enfrentó 7 cargos federales, incluidas violaciones de derechos civiles bajo color de ley, registro e incautación ilegales, allanamiento de morada criminal, asalto y conspiración para privar de derechos civiles. Cada cargo conllevaba una pena de prisión potencial y solo las violaciones de derechos civiles eran punibles con hasta 10 años en una prisión federal. El oficial Thompson enfrentó 6 cargos similares. A pesar de que no inició el contacto, su participación en el registro ilegal y su falta de detener la obvia mala conducta de su compañero lo hacían igualmente culpable bajo la ley federal.
Pero los cargos contra los oficiales individuales fueron solo el comienzo. El Departamento de Justicia anunció que todo el Departamento de Policía estaría bajo supervisión federal. Un decreto de consentimiento regiría sus operaciones durante los próximos 5 años, con cada política y procedimiento sujeto a aprobación federal. El costo de esta supervisión ascendería a millones de dólares, todo pagado del presupuesto de la ciudad. Las implicaciones financieras golpearon de inmediato. La compañía de seguros de la ciudad canceló su cobertura de responsabilidad policial, citando la investigación federal como evidencia de problemas sistémicos. Sin seguro, la ciudad se enfrentaba a la quiebra potencial si perdía demandas civiles. El alcalde convocó reuniones de presupuesto de emergencia a medida que las tasas legales comenzaron a acumularse. Mientras tanto, la jueza Williams regresó a su tribunal, pero no guardó silencio sobre lo que le había sucedido. Utilizó su posición y su plataforma para hablar sobre la experiencia, dando entrevistas a los principales medios de comunicación y testificando ante comités del Congreso sobre la necesidad de una reforma policial. Su mensaje era simple pero poderoso. Si esto le podía pasar a una jueza federal en su propia casa, ¿qué les estaba pasando a los ciudadanos comunes que no tenían sus recursos, su conocimiento de la ley o su capacidad para defenderse? ¿Cuántas personas habían sufrido violaciones similares, pero carecían de la evidencia o la plataforma para buscar justicia? La respuesta a esa pregunta pronto se haría clara a medida que más víctimas comenzaran a presentarse, envalentonadas al ver a una jueza federal tomar una postura. Las compuertas estaban a punto de abrirse y las consecuencias se extenderían mucho más allá de 2 oficiales desacreditados. Las demandas civiles comenzaron a presentarse a los pocos días de las acusaciones criminales. La jueza Williams contrató a la abogada de derechos civiles más agresiva del estado, Rebecca Martínez, quien había construido su carrera destruyendo departamentos de policía que pensaban que estaban por encima de la ley. Martínez presentó una demanda federal por derechos civiles buscando $15 millones en daños y tenía la evidencia para obtener cada centavo. Pero la jueza Williams no era la única que buscaba justicia. Una vez que la historia se hizo nacional, su teléfono comenzó a sonar con llamadas de personas que habían experimentado un trato similar por parte de estos mismos oficiales. El bufete de abogados estableció una línea directa y en 2 semanas habían documentado 43 incidentes separados que involucraban a los oficiales Reeves y Thompson. Las historias eran desgarradoras e indignantes. A una pediatra negra la esposaron afuera del hospital donde trabajaba, porque Thompson afirmó que parecía sospechosa al caminar hacia su coche después de un turno tardío. A un exitoso hombre de negocios lo obligaron a demostrar que era dueño de su Mercedes, mientras ponía gasolina porque Reeves insistió en que alguien como él no podía permitirse tal vehículo. A una profesora universitaria la interrogaron durante 20 minutos sobre si realmente vivía en su vecindario porque ambos oficiales la vieron casualmente recogiendo el correo. Cada incidente seguía el mismo patrón. Ciudadanos negros exitosos viviendo sus vidas diarias, objetivos sin otra razón que el color de su piel y la suposición de que no pertenecían a donde se encontraban. La mayoría había presentado quejas que desaparecieron en el sistema interno del departamento sin consecuencias. El fiscal federal, David Chen, se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con 2 policías díscolos.
Era un patrón sistemático de violaciones de derechos civiles que había sido ignorado y facilitado por el liderazgo del departamento. Amplió la investigación para incluir a los supervisores que habían desestimado quejas obvias y a los administradores que habían permitido que el patrón continuara. ¿Crees que este tipo de comportamiento ocurre más a menudo de lo que nos damos cuenta? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios. El juicio de los oficiales Reeves y Thompson comenzó 6 meses después del incidente en la casa de la jueza Williams. El juzgado estaba lleno de medios, activistas de derechos civiles y miembros de la comunidad que habían estado esperando años por rendición de cuentas. Todos los acusados se sentaron en mesas separadas con sus abogados de alto precio, ambos con la apariencia de hombres que sabían que sus vidas habían terminado efectivamente. El caso de la fiscalía fue devastador en su simplicidad. Reprodujeron las imágenes de seguridad del sistema de la casa de la jueza Williams, video cristalino que mostraba cada momento de la entrada e incautación ilegales. Reprodujeron el audio de los insultos raciales y las amenazas. Presentaron pruebas del informe de persona sospechosa fabricado que en realidad nunca se había realizado. La jueza Williams testificó durante 6 horas a lo largo de 2 días. Llevó al jurado a través de cada momento de esa mañana, explicando cómo se habían violado sus derechos constitucionales y describiendo el miedo que sintió cuando oficiales armados invadieron su hogar. Habló sobre la humillación de que le dijeran que no pertenecía a su propio vecindario y la ira que sintió al escuchar insultos raciales en su propia sala de estar. Su testimonio fue tranquilo, profesional y completamente condenatorio. Aquí estaba una jueza federal, alguien que había dedicado su vida a defender la ley, describiendo cómo 2 oficiales habían pisoteado todo lo que ella representaba. El jurado se aferró a cada palabra. Los abogados defensores intentaron desesperadamente encontrar algún ángulo que pudiera salvar a sus clientes. El abogado de Reeves argumentó que su cliente había seguido su entrenamiento y respondido a lo que genuinamente creía que era una situación sospechosa. El argumento se desmoronó cuando la fiscalía demostró que nunca se había realizado ningún informe de persona sospechosa y que Reeves había admitido haber fabricado la razón inicial del contacto. El abogado de Thompson intentó afirmar que su cliente simplemente seguía a su compañero y no había entendido el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Esa defensa se desmoronó cuando la fiscalía reprodujo el audio de Thompson participando activamente en el abuso racial y el registro ilegal. El testimonio más dañino provino de ex oficiales que habían trabajado con ambos acusados. 3 ex policías jubilados subieron al estrado para describir una cultura de racismo dentro del departamento e incidentes específicos en los que habían presenciado a Reeves y Thompson acosando a ciudadanos negros. Un ex sargento testificó que había intentado reportar preocupaciones sobre ambos oficiales, pero los supervisores le habían dicho que se ocupara de sus propios asuntos. Testigos expertos explicaron los estándares legales para la conducta policial y detallaron exactamente cómo cada acción tomada por los acusados violaba la ley federal. Un profesor de Derecho Constitucional guió al jurado a través de las protecciones de la Cuarta Enmienda, que habían sido destrozadas esa mañana de martes. El caso de la defensa duró menos de 2 días. Ninguno de los acusados subió al estrado, probablemente por consejo de sus abogados, quienes sabían que sus clientes serían destruidos bajo contrainterrogatorio.
Testigos de carácter intentaron pintar a ambos oficiales como hombres buenos que habían cometido errores, pero su testimonio sonó hueco frente al peso de la evidencia. El jurado deliberó durante 8 horas a lo largo de 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue rápido y completo. Culpables de todos los cargos para ambos acusados. El oficial Reeves fue condenado por 7 cargos federales. El oficial Thompson fue condenado por 6. La sentencia máxima combinada que enfrentaban era de más de 20 años en una prisión federal. La sala del tribunal estalló cuando se leyó el veredicto. Familiares de otras víctimas lloraron abiertamente. La jueza Williams se sentó en silencio en la primera fila sin mostrar emoción, pero claramente vindicada. Las familias de los acusados parecían devastadas, entendiendo finalmente que sus seres queridos irían a prisión por mucho tiempo. Pero las condenas penales eran solo el comienzo de las consecuencias que estos oficiales enfrentarían. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 meses después. El juez federal Robert Chen, sin parentesco con el fiscal, había revisado cada pieza de evidencia y cada declaración de impacto de víctima. Había presidido cientos de casos penales, pero dijo que este caso destacaba por la descarada violación de los derechos constitucionales y la completa falta de remordimiento mostrada por los acusados. Se le permitió a la jueza Williams dar una declaración de impacto de víctima antes de la sentencia. Se paró en el podio y habló directamente a ambos acusados, quienes no pudieron mirarla a los ojos. Les dijo que sus acciones no solo habían violado sus derechos, sino que habían dañado la relación entre la policía y la comunidad. Dijo que su comportamiento había dificultado el trabajo de los buenos oficiales y había reforzado los peores estereotipos sobre el racismo policial. También habló sobre el impacto más amplio de sus crímenes. Cada ciudadano negro que se enteró de este caso se preguntaría si estaban a salvo en sus propios vecindarios, en sus propios hogares. Cada padre tendría que explicarle a sus hijos por qué algunos oficiales de policía podrían verlos como amenazas simplemente por el color de su piel. Su declaración duró 20 minutos y dejó la sala del tribunal en completo silencio al terminar. El juez Chen sentenció al oficial Reeves a 15 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. El oficial Thompson recibió 12 años. Ambos hombres cumplirían su tiempo en instalaciones federales lejos de su estado natal, tanto por su propia protección como por cualquier otra cosa. Los oficiales de policía condenados no lo pasan bien en prisión, y todos en el sistema lo sabían. Las sentencias causaron ondas de choque en las fuerzas del orden a nivel nacional. 15 años por un solo incidente de perfil racial era algo sin precedentes. Expertos legales lo calificaron como un momento decisivo que cambiaría la forma en que los oficiales pensaban sobre sus acciones. Los sindicatos policiales condenaron las sentencias como excesivas, pero los grupos de derechos civiles las aclamaron como una rendición de cuentas largamente esperada. La demanda civil se resolvió 3 semanas después de la sentencia penal. La ciudad acordó pagar a la jueza Williams $12 millones, el acuerdo individual más grande por mala conducta policial en la historia del estado. La compañía de seguros que había cancelado la cobertura de la ciudad se vio obligada a pagar el acuerdo bajo su póliza anterior y luego inmediatamente presentó su propia demanda contra la ciudad por no abordar problemas conocidos. Pero el dinero era solo una parte del acuerdo integral que negoció la jueza Williams.
El acuerdo requería que el Departamento de Policía implementara reformas radicales bajo supervisión federal. Cada oficial se sometería a una extensa capacitación sobre prejuicios. Los procedimientos de quejas serían completamente revisados con supervisión civil. Las cámaras corporales serían obligatorias para todas las interacciones con el público. Lo más importante, el acuerdo creó una junta de revisión civil con poder real para investigar la mala conducta y disciplinar a los oficiales. La jueza Williams insistió en servir como la primera presidenta de esta junta, utilizando su posición para garantizar un cambio significativo. Las otras víctimas que habían sido blanco de Reeves y Thompson presentaron sus propias demandas. Durante el año siguiente, la ciudad pagó $38 millones adicionales en acuerdos. La presión financiera forzó recortes masivos de presupuesto y llevó a la renuncia del alcalde, el jefe de policía y 3 miembros del consejo municipal que habían ignorado años de advertencias. El oficial Reeves comenzó a cumplir su sentencia en una instalación federal en otro estado. Dentro de su primer mes fue atacado por reclusos que lo reconocieron por la cobertura de noticias. Pasó el resto de su sentencia en custodia protectora, esencialmente confinamiento solitario durante 15 años. Su esposa se divorció de él a los 6 meses y se mudó al otro lado del país con sus hijos. La experiencia del oficial Thompson fue similar. 12 años de aislamiento, destrucción familiar y el conocimiento de que su racismo le había costado todo. Ambos hombres saldrían de prisión como delincuentes convictos, inempleables y notorios. El departamento de policía que dejaron atrás se transformó hasta ser irreconocible. La supervisión federal significaba que cada política, cada procedimiento, cada contratación tenía que ser aprobada por los monitores del Departamento de Justicia. La cultura de proteger a los malos oficiales fue reemplazada por estrictas medidas de rendición de cuentas. Las investigaciones de quejas eran realizadas por investigadores civiles independientes en lugar de por sus propios compañeros oficiales. Los programas de capacitación fueron completamente rediseñados con aportes de organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios. Los oficiales aprendieron no solo sobre derecho constitucional, sino también sobre sesgos implícitos, técnicas de desescalada y estrategias de policía comunitaria. El objetivo era cambiar fundamentalmente la forma en que los oficiales veían su papel en la comunidad. Los cambios no fueron universalmente populares dentro del departamento. Los oficiales veteranos se quejaron de un mayor escrutinio y papeleo. Algunos se jubilaron anticipadamente en lugar de adaptarse a los nuevos estándares. Pero el reclutamiento mejoró drásticamente a medida que la reputación del departamento comenzó a recuperarse y más candidatos diversos se postularon para unirse a una fuerza reformada. La jueza Williams continuó sirviendo en el Tribunal Federal, pero su experiencia había cambiado su perspectiva sobre los casos que llegaban a su sala del tribunal. Se hizo conocida por hacer preguntas difíciles en casos de mala conducta policial y por garantizar que las violaciones constitucionales tuvieran consecuencias reales. 3 años después del incidente en su casa, fue invitada a hablar en la Academia del FBI sobre la rendición de cuentas policial. Su mensaje a los nuevos agentes era simple pero poderoso. La ley se aplica a todos por igual, y aquellos que juran defenderla deben ser juzgados con los más altos estándares cuando la violan. El caso se convirtió en un hito en el derecho de derechos civiles, estudiado en facultades de Derecho y Políticas Públicas como un ejemplo de lo que sucede cuando el racismo se encuentra con la rendición de cuentas.
Las imágenes de seguridad de la casa de la jueza Williams se utilizaron en programas de capacitación a nivel nacional para mostrar a los oficiales exactamente cómo son las violaciones constitucionales y qué consecuencias conllevan. Pero quizás el impacto más importante fue en la propia comunidad. Los residentes que habían sufrido en silencio durante años ahora sabían que sus quejas serían tomadas en serio. La Junta de Revisión Civil, que la jueza Williams ayudó a crear, investigó cada acusación a fondo y publicó informes detallados de sus hallazgos. El mensaje era claro: el perfil racial no sería tolerado, independientemente de quién fuera blanco o quién estuviera haciendo el perfil. La justicia finalmente había llegado a una comunidad que había esperado demasiado tiempo por rendición de cuentas. Demasiado tiempo por rendición de cuentas. Dos oficiales pensaron que podían intimidar a alguien que veían como impotente, a alguien que no se defendería o no podría hacerlos responsables. Estaban catastróficamente equivocados. La jueza Patricia Williams demostró que las acciones tienen consecuencias, que la evidencia importa y que incluso los jueces federales no son inmunes a los prejuicios que plagan nuestro sistema de justicia. Su coraje para luchar no solo destruyó 2 carreras y envió a 2 hombres a prisión durante 15 años, transformó a todo un departamento de policía y envió un mensaje que resonó a nivel nacional. A veces la justicia es lenta, a veces es incierta, pero cuando las personas valientes se levantan y luchan por lo que es correcto, puede ser absolutamente devastador para aquellos que pensaban que eran intocables. Este caso fue intenso, pero este caso en el lado derecho es aún más insano.